El ilegal y corrupto caso del cierre de mina de las concesiones mineras no metálicas Auquisa II y Explorador Carlos I, propiedad de la empresa Puzolana Inca S.r.l., ubicadas en el distrito de San Pedro, provincia de Canchís y departamento de Cusco. Por el ex Instituto Nacional de Cultura de Cusco, hoy Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Sin un PEA, so pretexto de presunción arqueológica durante más de 25 años consecutivos y no existen evidencias. 1. Antecedentes. La concesión minera no metálica Auquisa II es un derecho minero que tiene una data de más de 60 años. Fue descubierta por el ingeniero geólogo Carlos Rodríguez Yepez, allá por los años de 1952, tras varias visitas de exploración geológica en el entorno del volcán Quinchachata, ubicado en el distrito de San Pedro, provincia de Canchís, departamento y región de Cusco. Durante más de 20 años fue objeto de diversos trabajos de exploración geológica. Para tener pleno conocimiento de este yacimiento de Puzolana, se realizaron trabajos de exploración geológica mediante labores mineras como pozos, calicatas y trincheras, en las que se tomó más de 1000 muestras que fueron procesadas en diversos laboratorios para conocer sus características físico-químicas y otras. Es así que la concesión original denominada Puzol II tenía una superficie de 300 hectáreas y las 1000 muestras recogidas, en esta área, se analizaron dando lugar a los respectivos informes emitidos por los laboratorios de las siguientes instituciones. 1. Informe técnico sobre las puzolanas de San Pedro, realizado por la empresa consultora alemana. Material Prüfungsamt für das Bausen der Technischen Hochschule München. Marzo de 1960. 2. Informe técnico sobre las puzolanas de San Pedro, presentado por el ingeniero químico Óscar A. Delgado Aragón, jefe del Laboratorio General de la Corporación de Reconstrucción y Fomento del Cusco, diciembre de 1961. 3. Informe geológico sobre los materiales volcánicos eyectados por el volcán Quinchachata, existentes en la concesión minera Puzol II, realizado por el geólogo Carlos Calafatovich Valle, Cusco 1961. 4. Memoria sobre el material puzolánico, de la concesión minera Puzol II, presentado por el ingeniero geólogo Ricardo Gallice, mayo de 1961. 5. Informe de laboratorio de ensayo de materiales que se realiza en la Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Civil, Laboratorio de Ensayo de Materiales. Marzo de 1964. 6. Informe técnico geológico minero, sustentado por el ingeniero de minas Óscar Pastor. Ubicación y evaluación de reservas en las concesiones mineras no metálicas Auquisa II y Explorador Carlos I, junio de 1985. La resolución directoral N061-75-MDGMDCDM, emitida el 05 de mayo de 1975, en la que se determina que el 22 de julio de 1971 la concesión minera no metálica Auquisa II es transformada al régimen de explotación, delimitando 228 hectáreas, de los 300 originales, cediéndose a título gratuito 72 hectáreas como área de amortiguamiento para la protección del Parque Arqueológico de Rachi, en común acuerdo con el Patronado Nacional de Arqueología. Asimismo, mediante la resolución directoral número 153-76, se considera como único titular a don Carlos Rodríguez Yepez y se registra este actuado en los registros públicos de minería, conforme a ley. Luego el 19 de agosto de 1998 se inscribe la transferencia del 100% de derechos y acciones de la concesión minera Auquisa II que otorga don Carlos Rodríguez Yepez a favor de María Candelaria Rodríguez Anaya, en el asiento 007, ficha 5266, en el Registro Público de Minería del Cusco, en mérito a la escritura pública de fecha 10 de junio de 1998 ante el notario Dr. Néstor Avendaño García. Posteriormente por escritura pública de fecha 12 de noviembre de 2003 extendida ante la notario público de Cusco doctora Antonieta de la Aza, María Candelaria Rodríguez Anaya y Américo Felipe Alcázar Gabancho, convienen en celebrar un contrato de riesgo compartido, joint venture, denominado Explorador Carlos I para explorar y explotar las concesiones mineras no metálicas Auquisa II y Explorador Carlos I inscritas en las P 20, 00, 27, 59 y 20, 00,
31, 63 respectivamente del Libro de Derechos Mineros, a su vez inscrito en Libro de Joint Venture en el asiento 001, N del título 0001, 46, 97, partida número 11, 02, 36, 73 de fecha 15 de diciembre de 2003. Finalmente, el 29 de octubre de 2008, las concesiones mineras no metálicas Auquisa II y Explorador Carlos I han sido transferidas a la empresa minera no metálica Puzolana Inca S.r.l., por la anterior titular la señora María Candelaria Rodríguez Anaya, estando registrado en los registros públicos del Cusco, con el título N 2008-0002-81-81, de fecha 22 de julio de 2008. Asimismo estamos al día en lo que a pagos de vigencia, penalidades y otros derechos se refiere. 2. Conflicto. El hecho de que en 1998 se transfiera las concesiones del yacimiento no metálico de Puzolana a una mujer y ser esta la que administre la cantera, fue visto por algunos funcionarios del Instituto Nacional de Cultura de Cusco y políticos del distrito de San Pedro y principalmente por la empresa cementera Yura como una debilidad de la empresa y por tanto, una oportunidad de hacerse altas concesiones de forma ilegal e injusta. Es así que el candidato a la alcaldía distrital de San Pedro de ese entonces el señor Juan Samuel Inca Chacón ofreció, en su campaña política, la expropiación de las concesiones Auquisa II y Explorador Carlos I, para explotarlas él y su grupo, en asociación ilícita para delinquir con el señor Washington Camacho Merma, jefe del Parterrachi. En ese entonces, esta asociación planea la forma de despojar a dicha señora de sus concesiones mineras. Tal es así que el jefe del Parrachi, señor Washington Camacho Merma, en contubernio con el señor Juan Samuel Inca Chacón, alcalde de la municipalidad de San Pedro, financiados por la referida empresa cementera mediante su representante el señor Rolando Francisco Málaga Luna, cierran la cantera mediante una campaña mediática y acciones fuera de ley, tales como 1. El jefe del Parrachi, de ese entonces Washington Camacho Merma, trata de extorsionar a la titular de estas concesiones exigiéndole un pago de $5.000 americanos y una pensión mensual de 3,000 nuevos soles a cambio de dejar sin efecto la dolosa gestión de ampliación del parque arqueológico de Rapchi de 109 hectáreas reales y originales a 1097 hectáreas. Injustamente planeada por este servidor del INC Cusco para efectos de la mencionada extorsión. Por supuesto, la titular de la concesión se negó a dicho pago ilegal. Tenemos la declaración jurada de parte 2. En vista de tal negativa, y en base a una falsa presunción y el mendaz informe del entonces jefe del Parrachi Washington Camacho Merma, en una gestión ilícita sin respetar el principio de irretroactividad, las leyes de patrimonio cultural, las normas del Incorporated Cusco, la ley de procedimientos administrativos, que exigen la realización de un proyecto de evaluación arqueológica que justifique esta innecesaria ampliación, logra hacer que se emita la resolución RDN 501, INC Cusco, y las notificaciones NS 028 y 029, de PMSK Rapchi de fecha 08 de noviembre del 2001, dirigidas a los presidentes de las comunidades campesinas de Cuea y Cocha del entorno a la cantera, en las que se les obliga y conmina a impedirnos el ingreso a nuestra cantera de Puzolana, propiedad, que como hemos expuesto venimos explotando ininterrumpidamente más de 47 años. Usurpando funciones y cometiendo delitos contra la fe pública. 3. La colocación de 2 tranqueras, con rieles y cadenas en las entradas a nuestra cantera y apertura de zanjas en la carretera de acceso a la cantera. Delito de la libre circulación por el territorio del Estado. 4. Estos ilícitos son perpetrados sobre texto de presunción arqueológica, de pseudo interés de defensa del patrimonio cultural, aduciendo que en la cantera de Puzolana existen evidencias arqueológicas, mediante informes falaces y totalmente exentos de verdad y objetividad. Lo que está rotundamente desmentido por mi persona, que soy el doctor en arqueología Raimundo Béjar Navarro. Esto constituye el delito de falsedad ideológica. Los documentos que se cursan son elaborados por el entonces jefe del Parterrachi Washington Camacho Merma, como son los informes 021, WCMRPAC, CIC.C. 2002, de fecha 28 de febrero de 2002. La opinión N008, 2003, 2003, INC, C/CTECTA, de fecha 08 de abril de 2003, cuyos contenidos no corresponden a la realidad y que puede constatarse en los terrenos de las mencionadas concesiones. Sorprendiendo a los jefes del INC, Cusco de ese entonces, y que posteriormente se coludieron con el infractor. 5.
Lo más grave a gestión delictiva es, que el señor Washington Camacho Merma mediante las notificaciones NS 028 y 029, DPMSK RACHI de fecha 08 de noviembre del 2001, inicia un proceso de sensibilización en contra de nuestra empresa Puzolana Inca SRL. E involucra en este ilícito a las comunidades campesinas de Cocha y Quea, con lo cual se escuda, para justificar los ilícitos cometidos, delitos contra la fe pública. 6. Por otra parte, esta asociación ilícita para delinquir, conspiración, nos perjudica y nos está haciendo incurrir en penalidad frente al Ministerio de Energía y Minas, pues la empresa Puzolana Inca no cumple con la producción mínima que exige el Estado. 7. La empresa cementera concesiona en el área de conflicto más de 5 derechos mineros, de los cuales la concesión Zulia I, está ubicado junto a nuestra concesión Auquisa II, en los terrenos puzolánicos. Lo paradójico de esto es que esta empresa cementera nunca fue notificada por estar en zona patrimonial y paisajística. 8. El afán monopólico de la empresa Cementos Yura, en el sur oriente del Perú, y el extranjero, ha hecho evidente que valiéndose de gestiones no éticas, ha generado corrupción en la institución cultural, INC, Cusco, y en la institución edil de San Pedro. Los funcionarios del INC Cusco se han dado plena cuenta de todos los delitos cometidos por el mal funcionario, pero hacen espíritu de cuerpo y protegen al delincuente en mención. Y hasta la fecha 21 de octubre del 2025, continúan impunes todos los actos dolosos cometidos en perjuicio a la empresa Puzolana Inca SRL. En la actualidad, esta asociación ilícita entre los funcionarios y trabajadores del INC Cusco y algunos comuneros de las comunidades campesinas de Cocha y Quea involucrados está vigente y ha agarrado mayor fuerza por la impunidad latente. De otra parte, la Dirección General de Energía y Minas mediante la resolución directoral N010-03, TREM/GRC, de fecha 04 de noviembre de 2003 en su parte resolutiva nos exige el reinicio de la extracción de puzolana, y que cumplamos con la producción mínima que establece el texto único ordenado de la Ley General de Minería. Y como no podemos realizar esta exigencia, se nos penaliza con un pago de $4.559,98 americanos por cada año que no producimos el mínimo exigido por ley, más el pago de vigencia de $684 americanos. Este es un caso típico de conflicto entre instituciones del Estado, en el que una de ellas nos cierra la cantera de puzolana y la otra nos impone penalidades por no cumplir con la producción mínima. Este tipo de situaciones ilícitas son, como usted sabe, director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Instituto Nacional de Cultura de Cusco, son consideradas como delitos graves, y también se oponen a las leyes de promoción empresarial e impiden las actividades económicas generadoras de trabajo y riqueza de un gran sector por intereses de grupos corruptos, en una región con un alto índice de pobreza y desempleo. 3. Razones de derecho. La gestión de ampliación del PAR-RACHI no se ha realizado conforme a ley, pues según antecedentes que están en los archivos de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, esto fue resuelto por el Dr. Chávez Bayón en 1974, y posteriormente en el año de 1978 mediante estudios arqueológicos, realizados por una misión española de la Universidad Complutense de Madrid, en la que participé como doctor en arqueología peruano, cuya gestión concluyó en un informe en el que se determina que en el lugar en referencia no existe ningún vestigio ni contexto de carácter arqueológico, patrimonial ni cultural. Asimismo, esta ilícita gestión de ampliación no se fundamenta en ningún estudio ni proyecto de investigación arqueológica. Se fundamenta solo en un simple informe N045, es de SEDC del Instituto Nacional de Cultura de Cusco del 2001 y dictamen N097, 2001, Incorporated C/CTA. Según el estricto orden jurídico, se ha debido realizar con un proyecto de evaluación arqueológica. Lo que a la fecha continúan negándonos la ejecución de este proyecto de evaluación arqueológica, que lo hemos solicitado durante los 25 años de conflicto. Por lo tanto, no hay una justificación razonable, técnica ni científica que amerite esta ampliación. Otro craso error que anula de pleno derecho esta gestión dolosa es la de no haber permitido la participación de la parte afectada en esta gestión de ampliación del PAR-RACHI. Todo esto se ha hecho unilateralmente, con abuso de autoridad, nos han negado lo que nos corresponde por derecho como propietarios del área intervenida a nosotros, la empresa Puzolana Inca, que participemos con nuestro arqueólogo de parte en esta gestión de ampliación, para la fundamentación justa técnica y científica en la ampliación del PAR-RACHI.
Desde un principio nos han amedrentado con injustas resoluciones y notificaciones, exigimos la investigación respectiva, puesto que legalmente no estaban autorizados a emitir, no nos han permitido el debido proceso administrativo, no han aceptado nuestros recursos impugnatorios. Consideramos que los hechos en mención por parte del INF Cusco y el ex alcalde del distrito de San Pedro es una asociación ilícita para delinquir, conspiración, contra la empresa que hace más de 51 años venía extrayendo puzolana. Por otra parte, en los archivos del INC, Cusco, existe la jurisprudencia por el que en la actualidad canteras de piedra andesítica y fábricas de yeso situados dentro del Parque Arqueológico Piquillacta vienen produciendo en forma continua y normal y nunca se les ha paralizado, siendo contextos del mismo tipo y son precedentes de la coexistencia de explotación de yacimientos de minerales no metálicos y yacimientos arqueológicos como actividades de desarrollo socioeconómico, como es caso de las canteras de piedra andesítica de Rumicolca y las fábricas de yeso, ubicados en el complejo arqueológico de Piquillacta. Los mismos que no implican una situación de conflicto como la que se observa en Auquisa II, respecto al complejo arqueológico de Rachi. Por las razones expuestas consideramos que la conspiración efectuada por el jefe del par de Rachi del INF Cusco, Washington Camacho Merma y el ex alcalde del distrito de San Pedro Samuel Inca, encierra los delitos de abuso de autoridad, asociación ilícita para delinquir, y sobre todo punible desacato a lo que manda la Constitución Política del Estado en sus artículos NS 22, 23, 51, 70, 103, vulnerando el derecho al trabajo, a la libre circulación y sobre todo a la propiedad privada. De acuerdo a la resolución jefatural No. 00083-2001, INAC/J del 30 de abril del 2001, la cual nos concede el título de la concesión minera no metálica Explorador Carlos I Código No 04-001-17-00 a favor de María Candelaria Rodríguez Anaya, en el art. Cuarto de su parte resolutiva indica que el titular de la concesión minera otorgada está obligado a respetar la integridad de los monumentos arqueológicos o históricos, red vial nacional, oleoductos, cuarteles, puertos u obras de defensa nacional o instituciones del Estado con fines de investigación científico-tecnológico que se encuentren dentro del área otorgada en concesión minera de acuerdo a lo establecido por el artículo 1 del DS No. 008-97-EM, que modifica el artículo 22 del Reglamento de Procedimientos Mineros, aprobado por DSN 018-92-EM, sustituido por el artículo 1 del DS No. 22-94-EM. Si es que hubiera lo antes descrito, esta resolución no sería aprobado. Pues para otorgar esta resolución jefatural se tiene que realizar el seguimiento de esta por los diferentes sectores como Catastro Nacional, Agricultura, Minería, INC, Cusco, y otros. También debemos reiterar que la cantera tiene una vigencia de más de 51 años, mientras que el complejo arqueológico de Rachi es reconocido como tal recién en 1985, y la ampliación del par de Rachi fue sin estudios previos y sin proyecto de evaluación arqueológica respectiva, sin haber coordinado aspectos de deslinde arqueológico de toda el área de las concesiones Auquisa II y Explorador Carlos I con los titulares de estos derechos mineros, fue hecha en piedra, parcializada y unilateral por demás injusta. Señalamos asimismo que habiendo estado el yacimiento en explotación por más de 47 años es imposible la existencia de restos arqueológicos en el mismo debido al enorme volumen de material removido durante este lapso de explotación intensa, en el que no se ha evidenciado nunca este contexto. No han valorado que toda ley, norma y barra o decreto no es retroactiva en su aplicación. Han hecho uso y abuso de autoridad, y tomado decisiones que no les compete, sin respetar su propio manual de organización y funciones. Señalamos que el entonces candidato señor Samuel Inca Chacón logró ganar las elecciones con su falaz campaña y durante el período de su gobierno local no se le pudo iniciar ninguna acción civil ni penal, pero al término de su mandato se interpuso acción judicial logrando que él y algunos de sus seguidores sean sentenciados por el juzgado de Sicuani, Canchís, jurisdicción a la que pertenece el distrito de San Pedro y a la fecha se encuentran como reos contumaces. Luego que el Tribunal de Garantías Constitucionales ratificara el fallo del juez quien falló a nuestro favor y en contra de los mencionados autores de estos ilícitos. Es de anotar que hasta el momento la sentencia dictada por el referido juzgado no está siendo ejecutada, es decir, tanto el INF Cusco como la Municipalidad Distrital de San Pedro están incurriendo en desacato a un mandato judicial. Al conversar con los presidentes y comuneros de las comunidades de Cocha y Coya estos nos manifiestan que
nos impiden el ingreso, solo por la amenaza de encarcelamiento que les ha hecho el INC, Cusco, mediante las notificaciones N28 y 29, de PMS-K Rakchi, INC de Cusco. Lo cual constituye delito de usurpación de funciones que son propias del Poder Judicial, que es el único órgano jurisdiccional competente para dictar encarcelamiento de personas. Asimismo, los comuneros de las citadas comunidades, nos animan a recuperar nuestras canteras pues con ellas obtenían sustento y ocupación laboral muchos de sus pobladores, en la actualidad ellos están en proceso de ser incluidos y formar parte de la empresa Puzolana Inca SRL. Con lo cual desaparecerá el problema social que se generó. Asimismo es de vuestro conocimiento que la sustancia denominada puzolana es la sustancia que el Estado peruano a través del sector gubernamental del Ministerio de Energía y Minas nos ha otorgado en calidad de titulares mediante sendas resoluciones de fecha 1976 para su racional explotación. Dicha sustancia se encuentra cubriendo los terrenos de las comunidades mencionadas, por tanto es la parte externa topográfica del área mencionada, con lo que manifestamos que el terreno real de las comunidades está ubicado debajo de la puzolana. Asimismo, como conclusión de lo manifestado, exigimos a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, nos muestren públicamente el protocolo seguido. En la ubicación, coordenadas WGS, 84, identificación, registro, análisis, calificación, filiación cultural, importancia y embalaje de los materiales arqueológicos, museables. Una copia del informe final etc. de la gestión cultural realizada que amerite esta serie de ilícitos realizados en contra de la empresa Puzolana Inca SRL. Invocando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley número 27.806, solicitamos la documentación de todo lo actuado en esta injusta gestión de ampliación del par. Rakchi. Solicitud que nunca fue atendida. En conclusión, esta dolosa e ilegal gestión se ha cometido con conocimiento de causa, sabiendo y conociendo que en la cantera no existe ninguna evidencia arqueológica. SD. Invocando a los principios de justicia, ética y transparencia a los afectados que sumamos más de unas 1500 personas que tenemos la cantera de Puzolana como único sustento, clamamos justicia y usted, mediante los canales respectivos, autorice la realización del proyecto de evaluación arqueológica en los terrenos de nuestras concesiones mineras Auquisa II y Explorador Carlos I, a fin que se demuestre lo que es muy evidente. La no existencia de evidencias arqueológicas, y se corrija esta infeliz gestión realizada por un servidor que ha equivocado su ética y profesionalismo por intereses subalternos. Por el principio del derecho a la defensa y la lucha contra la corrupción y la injusticia, nosotros nos veremos obligados a presentar este caso ante el Poder Judicial y denunciar ante la opinión pública mediante todos los medios de prensa para su conocimiento y fines. SD. Asimismo, también invocando los mismos principios de justicia, ética y transparencia a los afectados que sumamos más de unas 1500 personas que tenemos la cantera de Puzolana como único sustento que la empresa cementera ha obviado en este y muchos casos, exhortamos a esta empresa rectifique su corrupto actuar empresarial. SD. Por todo lo manifestado y amparándonos en la Constitución Política del Estado peruano, las leyes y normas pertinentes que se han infringido y violentado por los arriba nombrados, es que clamamos justicia. 4. La propuesta de solución. Nosotros, la empresa Puzolana Inca SRL. Hemos agotado todo tipo de trámites ante la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Ex Instituto Nacional de Cultura de Cusco, la Dirección Regional de Minería, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Por lo que recurrimos a usted, señor director de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, Dr. Anderson Badi Casafranca Valencia, a fin de que usted, previa realización de un análisis e investigación exhaustivo, estudie la forma de rectificar esta gestión ilegal, dolosa y corrupta realizada en las anteriores gestiones del ese entonces INC de Cusco, y tome usted las medidas que conduzcan al reinicio de las actividades productivas en esta unidad económica, la misma que está confirmada por el fallo del Tribunal de Garantías Constitucionales, y de forma ordene usted que se restituya estas concesiones a su legítimo titular, que es la empresa Puzolana Inca SRL. Se anulen las notificaciones N28 y 29, de PMS-K Rakchi, INC de Cusco, dirigidas a los presidentes de las comunidades de Cocha y Cuea, asimismo se retiren las tranqueras y se rellenen las zanjas aperturadas a la entrada a nuestras instalaciones a la cantera de Puzolana, por ser de justicia. En la actualidad la empresa Puzolana Inca SRL
Con el más amplio criterio de responsabilidad empresarial hemos agotado los canales administrativos en todos los entes del Estado y es más, ya han transcurrido 25 años de esta injusticia, que nos ha causado tantos perjuicios, tanto materiales, morales y económicos. Mi ex socia, la señora María Candelaria Rodríguez Anaya, a causa de todas estas injusticias perdió a sus señores padres casi simultáneamente, esto el 2004, cientos de empresarios del pymes que trabajaban con este material se han quedado sin trabajo, así como choferes, personal de las comunidades que trabajaban en esta empresa. Por lo tanto, solo nos queda hacer conocer de estos dolosos hechos a la opinión pública mediante la prensa y de forma dar un grito de dolor por tremenda injusticia que nos ha sumido en la miseria. Lo que nos llena de impotencia y coraje es que se pretenda continuar con la impunidad, a pesar de que muchos funcionarios conocedores del tema se indignan, pero no pueden tomar ninguna acción debido a la presión que ejerce el grupo de malos servidores de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. La última gestión que hemos realizado el 13 de marzo de 2015, es la presentación del informe arqueológico de parte con respecto a la inspección ocular en el polígono propuesto por la Oficina de Coordinación de Catastro y Saneamiento Físico Legal de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. En el trámite del expediente número 01189-2014. Queremos hacer constar que dentro de la institución de cultura existe una mano negra que nunca nos ha permitido alcanzar justicia, lógicamente integrada por todos aquellos que de manera delictiva y dolosa han sorprendido a su propia institución con infundios, medias verdades y falsos testimonios mediante los cuales han logrado esta injusticia. Recurso natural que es el material volcánico denominado puzolana. Asimismo, la empresa Puzolana Inca S.r.l. Con el más amplio criterio de responsabilidad social y buscando desarrollar nuestra región, estamos proponiendo a las comunidades, su involucramiento a nuestra empresa como socios participacionistas mediante las presidencias de cada comunidad, a las que mediante la Junta General de Socios convocada y realizada el día 22 de noviembre de 2008, hemos acordado por unanimidad el involucramiento de las comunidades campesinas de Cocha y Quea, mediante el cargo de la presidencia de cada comunidad con el otorgamiento de un 0,5% de acciones y participaciones para cada comunidad dentro de la empresa Puzolana Inca S.r.l. Con la finalidad de lograr el desarrollo socioeconómico rápido de este sector de nuestra región Cusco. Dicho acuerdo y presentación documentaria lo hemos realizado el día 8 de noviembre de 2008 en forma personal a cada presidente de las comunidades mencionadas. Para lo cual estamos solicitando la restitución de nuestras concesiones mineras no metálicas por parte del primero NC de Cusco, Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, y de las comunidades de Cocha y Quea, que están en calidad de guardianes de estos derechos mineros. Por tanto, proponemos que esta gestión de justicia y reivindicación se realice de la siguiente forma. Restitución de nuestra cantera de Puzolana, previa realización de un proyecto de evaluación arqueológica en las concesiones Auquisa II y Explorador Carlos I, por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Y las CCS de Cocha y Quea. En base a los resultados del proyecto de evaluación arqueológica. A. Delimitar el área liberada libre de presunción de patrimonio, para el reinicio de la producción. B. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, deberá sensibilizar a los pobladores de las CCS. De Cocha y Quea. C. Dejar sin efecto las notificaciones NS 28, 29, de PMSK Rachi. Del INC a las CC de Cocha y Quea, indicando que la empresa Puzolana Inca S.r.l. es propietaria de la puzolana que está dentro de las concesiones Auquisa II y Explorador Carlos I. D. Sensibilización de parte de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, a los pobladores de las CECAS. De Cocha y Quea. A la fecha 15 de marzo de 2015 saludamos con deferencia a la nueva administración dirigida acertadamente por el arquitecto Ricardo Ruiz Caro, quien dirige esta institución con mucha transparencia y justicia. Recién vemos resultados positivos a nuestros reclamos y somos atendidos conforme a ley en nuestra petición de reinicio de actividades productivas en nuestra cantera de Puzolana. De esta forma, estaríamos logrando el desarrollo socioeconómico de esta área geográfica de nuestra región de Cusco. Con estas comunidades campesinas, con las cuales podremos desarrollar nuestra región de Cusco y especialmente generaremos un polo de desarrollo en el distrito de San Pedro con justicia social y responsabilidad social, generando economía y desarrollo social con dignidad, lo que se plasmará en el mejoramiento de la calidad de vida de la población con inclusión verdadera y haremos que el desarrollo de la región Cusco se inicie en los mismos focos de pobreza extrema. 5. Conclusiones.
Primero, no existe evidencia arqueológica, por tanto, la presunción desaparece. Esto en base a los informes arqueológicos. A. Informe arqueológico de parte, presentado al Instituto Nacional de Cultura de Cusco, Confut número 006092, con fecha 21 de junio de 2004. B. Informe de inspección ocular conjunta realizado por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y la empresa Puzolana Inca S.R.L. Con expediente número 02346, presentado el día 13 de marzo de 2015, por el doctor en arqueología Raimundo Béjar Navarro. RA. CB 7916. La persistencia de presunción, conociendo la inexistencia de evidencia arqueológica, deviene en delitos de falsedad ideológica y contra la fe pública. Agrava e ilegitima todo lo actuado a la fecha. En tal sentido, esta intervención corrupta y dolosa, sabemos que se ha realizado con todas las agravantes de dolo e intención. Segundo, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco es responsable y carga con todos los pasivos, originados por esta dolosa gestión, por acciones, omisiones, etc., en cuanto a la responsabilidad institucional en lo administrativo, civil y penal. En este sentido es responsable de los 15 años de no producción, que ha sumido a la empresa en un perjuicio económico muy crítico, agravándose este hecho con el pago de penalidad por no producción de puzolana que pagamos cada año al Estado. Conflicto del Estado contra el Estado. Tercero, la puzolana de la empresa Puzolana Inca S.R.L. Está siendo sustraída desde el año 2004 en forma continua y sistemática, lo que constituye un delito de robo de mineral por parte de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Cuarto, asimismo la DDCC. ¿Bajo qué criterio legal ha autorizado que la Municipalidad de San Pedro utilice los terrenos de la empresa como relleno sanitario, si no son los propietarios? Quinto, condenamos y denunciamos ante la opinión pública este tipo de actuar empresarial de la empresa cementera que realmente nos ha causado daños y perjuicios. 6. Esperamos de las autoridades competentes la imparcialidad y el justo y verdadero análisis de este desmadre que se ha originado por los actores arriba mencionados, y que en forma prístina se nos haga justicia, mediante la devolución, el retorno y la autorización del reinicio de nuestras actividades productivas en bien de nuestra región de Cusco. 7. Esta ayuda de memoria, donde se relata los detalles de esta ignominia cometida en contra de la empresa minera Puzolana Inca S.R.L. es una versión actualizada a la fecha 21 de octubre del 2025. 6. Recomendaciones. Primero, que se realice un proyecto de evaluación arqueológica de ipso facto, y de oficio. Segundo, en base a los resultados de este PEA, se levante y corrija la gestión de ampliación del Parque Rachi, a los verdaderos límites que le corresponde y que originalmente se consideraron como tal. Tercero, se revierta toda la campaña de sensibilización realizada por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco en contra de nuestra empresa Puzolana Inca S.R.L. en el ámbito del entorno de nuestras concesiones. Cuarto, se corrija todas las gestiones dolosas realizadas, y se actúe con ética y justicia. Queremos que se cumpla lo que manda la Constitución Política del Estado, que se respete el derecho a la propiedad, el derecho al libre tránsito, derecho al trabajo, el Estado de Derecho, se nos haga justicia, que se reactive la economía regional y que prevalezca la ley y que no continúe la impunidad de todos los actos dolosos que han generado este estado actual de perjuicios y daños irreparables. Informe arqueológico sobre el presente caso. Por el Dr. Raimundo Béjar Navarro, doctor en arqueología. Doctor Raimundo Béjar, desde su experiencia y pericia, ¿puede usted determinar si existe o no presencia de elementos arqueológicos en el radio de acción del yacimiento de Puzolana? Como arqueólogo, señor periodista, yo digo de que absolutamente no existe ningún resto arqueológico que pudiera impedir la petición hecha por la empresa. ¿Y por qué nace un informe que manifiesta de que hay restos arqueológicos, evidencias? Bueno, con respecto a esa pregunta que yo le he explicado al arqueólogo residente de Rachi y le pedí que me explicara si eran restos arqueológicos. Le demostré yo que no eran restos arqueológicos, que estaba equivocado. Entonces el arqueólogo me dijo que sí.
realmente que él estaba equivocado. ¿Quién era el guardaparques, el encargado del parque arqueológico de Rachi? Bueno, no recuerdo el nombre, pero era el residente de Rachi. ¿Estamos hablando del arqueólogo Washington Camacho? No, ¿Quién hace un informe manifestando de que había restos arqueológicos en San Pedro? es un arqueólogo que ha estado en Rachi hasta hace pocos meses, pero ahora me informan que lo han cambiado a otro sitio. Nace un informe, el cual manifiesta de que han encontrado restos arqueológicos. Eso es lo que él dice, ¿Qué es lo que manifestaba ese informe? de que existen sitios arqueológicos como andenes, tumbas, etcétera, etcétera. ¿Usted encontraba Lo andenes? que realmente no existe ninguna de esas evidencias que se menciona, que él menciona en su informe. ¿Y a razón de qué hace un informe que no evidencia nada? Eso es lo que es sospechoso. ¿Usted ha levantado las observaciones realizadas por la Dirección Desconcentrada de Cultura? Yo quiero levantar, ¿en base a qué? Para eso están las excavaciones arqueológicas, para deslindar esos conceptos, ¿no?, de que existen restos arqueológicos y demostrar que no existe absolutamente nada. Usted como científico de las ciencias sociales, ¿puede afirmar categóricamente que no existen restos arqueológicos? No existen. Sin embargo, esa ha sido la motivación para que se paralice la proyección de construir una fábrica de cemento para el Cusco. Esa es, Si no existen elementos de orden cultural que impidan la explotación del yacimiento, ¿a qué cree usted que se deba la negativa del ente cultural? bueno, realmente este es un asunto que la empresa debe propiciar la investigación profunda sobre este asunto, porque en todas las faldas de todos los volcanes que tenemos en el mundo, en Arequipa, por ejemplo, ¿no?, en las faldas de estos volcanes, jamás los incas han hecho andenes o han enterrado, en fin, no, nada, absolutamente ninguna situación cultural. Como los incas no eran ignorantes, eran tan científicos en el campo de la agronomía, de la física, la química, la geología, etcétera, etcétera. De manera que cuando usted, señor periodista, vaya a las faldas del volcán Quimsachata, usted no va a encontrar absolutamente ningún elemento cultural pre-inca o inca. ¿Qué ha pasado entonces, doctor Raimundo? Eso es lo que yo digo, no sé, esto es lo que yo pienso, de que la empresa debe no pedir la investigación sobre este tema. Estamos hablando de un profesional de la arqueología que ha sustentado en base a un informe la existencia de restos arqueológicos. Y cuando uno va al campo, al lugar de los hechos, no hay evidencia alguna. Bueno, en este asunto pienso y les digo, señores periodistas, de que esto voy a poner en conocimiento del Colegio de Arqueólogos del Cusco y del Perú. O sea, un informe que viene amañado y con un orden subalterno de generar daño. Por supuesto, No hay ética. eso hace quedar mal a la arqueología. Usted categóricamente certifica de que no hay restos arqueológicos en la zona. Así es.